Buenos días, tardes, noches. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo cuento para Dios. Antes de ir con el cuento, dos recordatorios muy breves. El primero, que si no sabes qué son estos cuentos para Dios, pues puedes escuchar el primero de ellos y allí te lo explico. Y luego invitaros a que lo escuchéis con los ojos cerrados, como si fuera una meditación. Ahora sí, vamos con el cuento. Guerreros. Los guerreros avanzaban, formando filas perfectas que se extendían hasta cubrir completamente el horizonte. Todos con las mismas vestimentas, los mismos gestos, la misma cadencia de movimientos. Como el casco cubría sus rostros, no podías distinguir a unos de otros, así que podías imaginar que se trataba de un solo hombre multiplicado por miles, el que avanzaba por la llanura. El retumbar de sus pasos era atronador. El choque de las piezas de la armadura entre sí, la espada que colgaba al cinto y golpeaba el costado, la lanza impactando contra el suelo. Cada sonido se sumaba a los demás para llenar el amanecer con un gran grito resonante. Un presagio que no anunciaba nada bueno para el lugar que finalmente fuera el destino del ejército. Los soldados formaban un cuadro magnífico para aquel que supiera apreciar el orden y la sincronía. Eran una unidad en la que cada individuo había desaparecido. Su individualidad no tenía lugar en esa muchedumbre. Como un ejército de hormigas guiadas por la reina, por la conexión de los unos con los otros a una idea común, a una hormiga ideal. Pero ¿quién era la reina en ese ejército? ¿Quién era el guía? ¿Quién daba las órdenes? Aparentemente nadie lo hacía. Los soldados llevaban días avanzando sin descanso en la misma dirección. Si encontraban un río, lo cruzaban. Un campo de cultivo, lo arrasaban. Una montaña, la superaban. Nada podía interponerse a su avance, porque nada tenía el poder de debilitar la determinación del grupo. La obediencia a una idea única que se concretaba en el gesto más simple. Poner un pie delante del otro, y así sucesivamente, una y otra vez, hasta que ese gesto se hacía monótono, se convertía en hábito, en letanía silenciosa. Ese gesto era lo único que ocupaba la mente de cada uno de los soldados. No podían detenerse porque en sus mentes no cabía la posibilidad de otro gesto. No podían contemplar una acción diferente a la que llevaban a cabo sin descanso. La mera contemplación de esa idea les habría atemorizado, les habría llevado al abismo más profundo de sus corazones. Ninguno se veía capaz de imaginarlo siquiera. Así que, una vez habían empezado, avanzar era la única alternativa que contemplaban, y la llevaban a cabo con determinación y un atisbo de desconsuelo que surgía apenas perceptible aquí y allá. Podías, si eras observador, distinguirlo en un gesto discordante de un brazo al balancearse, en el golpe seco de una lanza al tocar el suelo. Eran indicios mínimos, pero presagiaban el cambio. Algo estaban haciendo en el ejército y ese algo era temido por la unidad. Fue entonces que empezó a llover. Era algo que sucedía a menudo en esa época, aunque extrañamente no había caído una gota por donde avanzaba el ejército.
La lluvia vino a traer un nuevo sonido que se unió al retumbar del avance de los soldados. Al principio fue un sonido irregular. Gotas que golpeaban las armaduras aquí y allá, leves sonidos metálicos. Pero pronto el agua fue tan abundante que su resonar no solo se unió a la música que el ejército traía consigo, sino que la silenció, convirtiéndose en lo único que podía oírse. Ya no se distinguían los pasos, ni el sonido de las lanzas o de las espadas al golpear el suelo, o las armaduras. El barro pronto cubrió el terreno por el que avanzaba el ejército, y eso provocó otra discordancia. Ya los pasos no iban al unísono. Un cierto desorden se empezó a percibir en el grupo. También podías intuir un dolor breve que estremecía los cuerpos de algunos de los soldados ante la certeza de que estaban perdiendo algo que no podían definir. Había dolor y había miedo. Un miedo naciente que crecía con rapidez. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué vendrá ahora? El primero fue un soldado del flanco derecho. Un soldado aparentemente igual a cualquier otro. La misma armadura, la misma lanza, el mismo casco cubriendo sus ojos y su rostro. Se hizo a un lado y se detuvo. El grupo siguió avanzando, ahora con un hueco que distorsionaba la totalidad. El soldado parecía confuso, incluso si hubiéramos visto su rostro, sorprendido por aquello que acababa de hacer. Un gesto nuevo, que no sabía exactamente dónde se había originado, le había llevado a un lugar desconocido. Al soldado le pareció que la lanza ya no tenía sentido, y la soltó, hundiéndose en el barro. Le pareció que la espada pesaba demasiado, y se desabrochó el cinto que la sujetaba. Le pareció que el casco le oscurecía la visión, y se lo quitó, mostrando un rostro concreto de mirada lúcida que pronto quedó empapado por la lluvia. Al primer soldado lo siguieron otros. Al principio también salían de los flancos. Daban un paso a izquierda o derecha y se separaban del grupo principal. Pero pronto empezaron a moverse soldados que estaban en el cuerpo del ejército. Esto provocó un miedo mayor en el grupo, una amenaza bien definida y que no podían obviar. Intentaron obligar a estos soldados a volver a su lugar, y aunque a veces lo conseguían, en otras ocasiones el soldado se aferraba a su nueva dirección y la sostenía en su corazón hasta que salía del cuerpo del ejército. El ejército intentaba reorganizarse como podía, llenando los espacios vacíos para eliminar cualquier prueba de aquello que estaba sucediendo, para seguir conservando una idea de totalidad que había dejado de existir, que ya solo era sostenida por las mentes de los soldados que permanecían en el ejército. A ambos lados, multitud de individuos había lanzado sus armas al suelo y con los rostros húmedos por la lluvia se miraban unos a otros, reconociéndose. El ejército avanzaba, desordenado e impasible hacia su destino, mientras los individuos quedaban atrás. Y así termina este cuento. Para Dios, para ti. Nos vemos en el siguiente.